Jorge Buxadé, portavoz de Vox y europarlamentario. Muy buenos días. Buenos días, Javier, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por atenderla, como siempre, por cierto. La cuestión esta del turismo, que se abren las fronteras ya el 21 de junio, ¿se adelanta algo? Hemos conocido en las últimas horas esos rebrotes en Alemania, en Reino Unido, lo que está pasando también en China, en Brasil. ¿Usted qué opinión tiene? Porque esto es básico para nuestra balanza comercial, para nuestra economía, pero estamos jugando ahí siempre en el límite de hacer compatible la seguridad, el riesgo y la cuestión económica. Bueno, pues yo creo que, como ya he escuchado, el sector de turismo en España es absolutamente esencial en general. También en toda Europa el impacto de la pandemia del coronavirus y las medidas, yo creo que ineficaces, lentas, adoptadas por en general los Estados miembros y muy especialmente por España, donde hemos vivido el ataque directo del ministro competente diciendo que el turismo en España es una actividad de baja productividad y de baja calidad, pues ha perjudicado. Creo que debemos ser tajantes en la apertura del espacio Schengen como una medida necesaria, como es recuperar esa libertad interior dentro de los límites de la Unión Europea, y por otra parte lo que tienen que hacer los gobiernos es establecer las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad, controles en las fronteras, test rápidos a los que accedan, pero evidentemente sin imponer cuarentenas como se ha planteado en su momento por el Gobierno de España. Mire, don Javier, yo le puedo decir que durante estas semanas que ya estoy viajando con una cierta normalidad a Bruselas, tanto los aeropuertos de Frankfurt o de Ámsterdam tienen una actividad casi como cualquiera antes de la pandemia. Sin embargo, por desgracia, el aeropuerto de Barajas es un auténtico páramo y el efecto es brutal. Todas las tiendas cerradas. Yo me pregunto qué sucede con todos esos trabajadores, con todos esos pequeños empresarios o incluso grandes empresarios que tienen aperturas, tiendas en esos aeropuertos, que supone una actividad comercial brutal y sobre todo una afectación al empleo. Sin embargo, si usted va al aeropuerto de Ámsterdam, lo verá todo abierto, garantizando con las medidas de seguridad, exigiendo las mascarillas, con geles en las entradas de los establecimientos, y por tanto pues tenemos que recuperar nuestra actividad económica, que es absolutamente esencial para también poder acometer los retos sanitarios. En Europa hay un debate sobre las inversiones para los países más afectados. ¿Dónde se posicionan ustedes? ¿Con Alemania y Francia más proclives a las ayudas a los países del sur, como España o Italia, o con los más austeros y llamados últimamente países frugales? Bueno, nosotros nos posicionamos siempre en favor de los españoles, de nuestra industria, de nuestro tejido productivo, de nuestro turismo y de nuestra masa de trabajadores. Y esa es la cuestión, que es que las ayudas de la Unión Europea tienen que ir dirigidas exclusivamente al crecimiento del empleo y a la recuperación de la actividad económica. Y aquí hay una doble discusión, que es que no solo si debe haber ayudas y qué cuantía, sino para qué se destinan. Y lo que estamos viendo hoy mismo, dentro de una hora, tenemos el debate sobre el presupuesto de la Comisión para el año 2021, donde vemos que todas las ayudas van dirigidas al Pacto Verde Europeo. Es absolutamente desconocer la realidad, seguir con tu agenda política como si no hubiese pasado nada y no darse cuenta de que lo que hay que hacer es posponer todo ese objetivo del Pacto Verde Europeo y centrarse en salvar los empleos, en recuperar la actividad económica, en bajar los impuestos para aliviar las cargas de nuestros autónomos y de los pequeños empresarios y reactivar la economía. En la Unión Europea, por desgracia, se está en este discurso ideológico, repito, como si no hubiera pasado nada, y es que realmente resulta extraordinariamente grave que las instituciones de la Unión Europea no se den cuenta de las necesidades de sus Estados miembros. A partir de ahí, es obvio que cualquier persona que recibe cantidad de un tercero pues tiene que tener la capacidad y el compromiso de proceder a su devolución o de responder a las exigencias. Y lo que es más grave, y aquí se está viviendo, es que España pues está en manos de un gobierno social comunista que no tiene ninguna voluntad de recortar el gasto político ineficiente, de hacer un trabajo para evitar los recortes de los sueldos de los funcionarios o de las pensiones. Tenemos que recortar ese estado del bienestar de los políticos
políticos, recortar el estado de las autonomías, recortar las subvenciones a los chiringuitos ideológicos, es decir, ponerse en marcha el país diciendo qué es lo importante, nuestros trabajadores y nuestras empresas. Ustedes apelan mucho siempre a la etiqueta social comunista para referirse al gobierno español, sin embargo, por lo que vemos, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que no son social comunistas, en el Eurogrupo, que puede mandar ahora un miembro de ese gobierno social comunista, no parece que vengan señales de alarma con respecto a lo que está haciendo España en políticas sociales o en el escudo social o el ingreso mínimo vital. Yo creo que las señales de alarma son constantes y ayer mismo la OCDE ponía de manifiesto que España está a la cabeza de la destrucción de empleo en Europa, 10 veces más que la media europea. Otra cosa es los cambalaches políticos, pero la verdad es que la cita de autoridad de los fondos monetarios internacionales o de organismos internacionales no creo que sea suficiente. La única cita de autoridad que nosotros tenemos que reconocer es la de todos esos comercios en las calles de Madrid, de Barcelona o de Huelva o de La Coruña que están cerrados, de esos que no pueden reabrir, del sector de la hostelería que no tiene capacidad de levantarse, de los miles de españoles que aún no han cobrado sus ERTES y que además se ha puesto en marcha una ley de ingreso mínimo vital cuya aplicación absolutamente desconocemos y donde el Gobierno no dice cuándo se va a empezar a cobrar. Y ya le anuncio que vamos a ver una pelea entre Estados, comunidades autónomas y municipios porque la gestión de este sistema es absolutamente penosa y se ha convertido simplemente en un acto de propaganda política, ¿no? Es decir, que en realidad aquí sí que están muy preocupados de la deriva del gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias. Estamos conversando con Jorge Buxadé desde Bruselas, en el Europarlamento. El nuevo clima de político en España, por lo menos eso se dice en los medios, aunque también en las últimas horas se habla ya de espejismo. Sea espejismo o no, esa posibilidad de acuerdos transversales en el contexto de la lucha contra la pandemia, la posición de Ciudadanos, dice que el PP, o se dice que también está modulando algo su postura. ¿En qué situación les deja a ustedes en el debate político nacional? Bueno, a nosotros nos deja donde estábamos, que es en el planteamiento de una alternativa social y de una alternativa nacional a la política progre, que es lo que parece que se va a poner en la oposición dura al gobierno, esa distancia infinita de un gobierno que ha utilizado la pandemia para incrementar su poder político, para colocar a Iglesias al frente del Centro Nacional de Inteligencia o para acabar con la cúpula de la Guardia Civil. Esa es la realidad, ese es el relato real de lo que ha sucedido durante la pandemia, de los casi 50.000 muertos, de que el gobierno no dé cifras oficiales reales y que mantenga unas cifras oficiales que además incluso están al margen de lo que están comunicando diariamente las comunidades autónomas. Esa es la posición de Vox y, por tanto, en todo aquello que sea bueno para los españoles, para la creación de empleo, para salvar vidas o para la intensificación de la actividad económica, Vox va a estar ahí y lo ponemos de manifiesto en los discursos en las tribunas del Congreso y lo estamos realizando en los municipios o en las comunidades autónomas donde se nos escucha, pero lo que no vamos a permitir es que se utilice la pandemia para incrementar el poder político de aquellos que pues no quieren la continuidad de España como nación y ya usted mismo pone los nombres de quienes están en esa estrategia política. Una última cuestión por mi parte y luego ya le preguntan los miembros de la mesa de análisis. Se ha hablado mucho de feminismo, del 8 de marzo. Es una cuestión en la que ustedes, evidentemente, desde que han irrumpido en la política nacional, hacen mención. Y en el programa de las elecciones, me parece que las gallegas y vascas, hablan de un nuevo término de la brecha maternal frente al discurso, dicen ustedes, de la igualdad feminista. Pero al incluirlo de maternal, ¿no están de alguna manera compartimentando lo que puede ser una mujer? Una mujer puede decidir ser madre o no serlo, o no poder serlo, y no por eso va a dejar de estar discriminada en el mundo laboral.
No, mire, yo se lo explico muy sencillo. Por supuesto que cualquier mujer puede decidir ser madre o no ser madre. La cuestión es que una sociedad sana, una sociedad que quiere ser fuerte, una sociedad que quiere crecer, tiene que garantizar a las mujeres el efectivo derecho a ser madre. Y por tanto, nosotros lo que vemos es que en el planteamiento de una igualdad ante la ley que existe hoy en día entre hombres y mujeres, esa brecha salarial en realidad no responde a una realidad jurídica. La gran diferencia que hay hoy en día entre las mujeres en el ámbito laboral es la de aquellas que han decidido ser madres y que no tienen un sistema legal, un sistema jurídico, un sistema social de amparo, y aquellas que deciden no serlo. Esa es la gran brecha entre las mujeres, que produce un efecto inmediato, brutal, en una sociedad que es nuestros números de natalidad, nuestros números de crecimiento demográfico, ese invierno demográfico del cual se habla y que ningún político, ningún partido político de los del consenso progre lo pone en el escenario político. Nosotros lo queremos decir, ese es el debate de las mujeres que quieren ser madres, que quieren fundar una familia, que quieren crecer y que quieren contribuir a la sociedad frente a aquellas que legítimamente deciden no tenerlo. Pero ese es el principal problema y nosotros queremos que sea un debate y que la sociedad hable sobre esta cuestión y veamos que realmente existe una auténtica brecha maternal dentro de las mujeres. Con las mujeres solo es brecha maternal. Una mujer en edad de tener hijos puede decidir no tenerlos, pero ¿eso ya le impide tener discriminación laboral o discriminación salarial? Por supuesto. Por supuesto. No, Javier. Pues ahí. Esa es la gran brecha. Por supuesto. De acuerdo. Pues turno para las preguntas. Pedro Cuartango, Cristina de la Hoz, Carlos Elordicuy. Pedro Cuartango, te escucha Jorge Buxadé. Le voy a hacer una pregunta simple y directa. ¿Cree usted posible que Vox se sume a un gran pacto con otros partidos para la reconstrucción económica del país? Es que el Pacto para la Reconstrucción Económica del país, si se está refiriendo usted a lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados, parece más bien un planteamiento para la demolición de España como nación. Por supuesto que nosotros no nos podemos sumar a un pacto que pasa por incrementar el poder de las comunidades autónomas, por la mayor descentralización a favor de las comunidades autónomas, por establecer mecanismos que van a cronificar el paro en España. Nosotros nos uniríamos a cualquier pacto de recuperación nacional, y lo cierto es que estamos en esa comisión, pero lo que estamos viendo es que la deriva, incluso vimos esa intervención del ministro de Justicia en el pleno del Congreso de los Diputados hablando de un proceso constituyente. Esa es la cuestión y esa es la trampa que nosotros estamos denunciando. La recuperación de España, de salir de la pandemia, tiene que pasar por una serie de medidas que son objetivas y que tienen un sentido político, y no por iniciar procesos de constituyentes. Y además le voy a decir, es que eso mismo está sucediendo aquí en Bruselas, y por tanto vemos que es una auténtica estrategia. En medio de una pandemia, en Europa han muerto 170.000 oficiales, 170.000 personas en Europa. Estamos también abriendo un debate sobre el futuro de Europa y la necesidad de reformar los tratados para dar más poder a los poderes de Bruselas. Es que es la misma estrategia, aprovechar una emergencia sanitaria, una emergencia económica que está asolando a las familias, asolando el empleo y las empresas, para iniciar procesos constituyentes. A eso, obviamente, Vox no se va a sumar en ningún caso. Cristina de la Hoz. Buenos días, señor Buxadé. Le quería hablar de sondeos, no necesariamente el sondeo del CIS, pero la mayoría de los sondeos sí coinciden en que Vox es una formación política a la baja. No recuerdo ningún sondeo que les haya dado más representación de la que tienen ahora, y también coinciden que no entran ni en el Parlamento gallego ni en el Parlamento vasco. Insisto, son sondeos en todo caso. ¿Han tocado techo electoral? ¿Están en el máximo pico de su crecimiento? Buenos días, Cristina. Hombre, yo animaría a todo el mundo a que viese los sondeos de los posibles resultados de Vox en noviembre de 2018 en Andalucía, o los sondeos que sacaba el mismo CIS y las grandes corporaciones demográficas de estudios demoscópicos en septiembre de 2019, donde creo que no llegábamos al 7% y sin embargo llegaron las elecciones y tuvimos el 15%. Por supuesto que no nos creemos. El sondeo real
real es la España que vemos y que conocemos todos en el día a día. El sondeo real es la caravana de España y la libertad que movilizó a miles de personas en toda España el pasado 23 de mayo. Ese es el sondeo real y, por tanto, nosotros lo que esperamos es al proceso electoral, a poner en juego realmente de forma libre y democrática las fuerzas de los partidos que concurren en Galicia y en el País Vasco. A propósito de lo cual, pongo de manifiesto que el lunes nosotros lanzamos un manifiesto por las elecciones libres, democráticas y transparentes en Galicia y en el País Vasco, y no tenemos una respuesta por parte del Gobierno. Se adhiere a ese manifiesto, que eran 4 párrafos exigiendo que no vuelva a suceder lo que sucedió el pasado jueves en Galicia, cuando Santiago Abascal acude a presentar a los candidatos provinciales en las elecciones gallegas, y nos encontramos con una manada de extrema izquierda separatista gallega diciendo que vamos a acabar en las cunetas. Todos sabemos claramente a qué cunetas se refieren. Eso es lo que nos debe preocupar a los españoles, que hayan elecciones libres y elecciones democráticas. Carlos Lordicue. Sí, señor. Yo le quería preguntar, había una tradición en España. España siempre ha habido crispación política y muchísima tensión, pero había una tradición, y era que cuando había una cumbre de Bruselas importante, había un cierto acuerdo. Recuerdo la cumbre de 2012, que fue muy importante, gobernaba Rajoy, Rubalcaba le dijo va a Europa con el apoyo del PSOE. Eso era lo habitual, a pesar de que se pegaban luego en el Congreso como es normal. Pero lo que le quería preguntar ahora, ¿ustedes no creen que sería más útil o sería, en fin, produciría más beneficio para España que hubiera un cierto acuerdo para negociar ese fondo, que son 140.000 millones de euros, para que el Gobierno español vaya con un cierto apoyo de la oposición para negociar el fondo? Luego ya cómo se usará se discutirá, pero para negociar que se consiga ese dinero. Claro, me parecería maravilloso. Pero esa pregunta, de verdad, con todo el respeto, no me la tendrá que hacer a mí, se la tendrá que hacer al presidente del Gobierno, que es el que tiene que acudir a Bruselas, y que tendrá que hacerlo, en su caso, siguiendo esa línea argumental, con el apoyo de las grandes fuerzas políticas nacionales. Pero eso no se ha planteado. Es que el señor Sánchez viene aquí adherido absolutamente a la agenda política de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda Verde Europea, y toda una serie de cuestiones que no se han discutido y que no se han planteado libremente, y que no ha pedido el apoyo del resto de formaciones políticas. Y viene aquí sin ningún programa para la reducción del gasto político ineficaz en España. Oiga, que es evidente que hay que venir aquí diciendo, oiga, nosotros los españoles estamos dispuestos a tirar nuestra nación por nosotros mismos, y lo que pedimos es una ayuda financiera concreta, temporal, para salir de este bache, pero no para hacer una política que es ideológicamente una política contraria a la libertad de las empresas y a la libertad de los trabajadores. Ojalá el Gobierno de la Nación hubiese planteado esa posibilidad a las 3 grandes fuerzas políticas nacionales, pero no, es que el señor Sánchez ha preferido pactar con Podemos, la organización comunista, ha preferido pactar con el PNV, prefiere pactar con Esquerra Republicana, el partido golpista, prefiere pactar con los herederos de la ETA, de Bildu. Claro, evidentemente se presenta aquí en Bruselas y le preguntan que cuál es el apoyo que tiene en España. Esa es la pregunta que se tendrán que hacer al señor Sánchez y no darle la vuelta. Yo solo le puedo decir que yo me paseo todos los días en este Parlamento con este badge colgado y con mi bandera nacional. Y por tanto, de este diputado y del grupo parlamentario de Vox en el Congreso no va a salir nunca una mala palabra contra España, contra los españoles y contra los derechos de sus trabajadores o de los empresarios. Pero lo que no se me puede pedir es una sumisión a un Gobierno que se ha lanzado a una frenética carrera hacia el desastre. Jorge Buxade, portavoz de Vox y europarlamentario, muchísimas gracias por atender a la televisión pública, Televisión Española. Gracias a usted. Bueno, pues